Que el Dios vivo y verdadero te exalte, te coloque por cabeza y no por cola, te permita andar en sus alturas, te tome de la mano y te permita también contemplar su majestad y su gloria. Que Él te haga prosperar, que enderece tus sendas y que bendiga la obra de tus manos. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 10. La palabra de Dios dice así: Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, mis amados, que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, esta es una palabra que para la sociedad de hoy eh, no tiene vigor, no tiene fuerza, no tiene sentido. Alguien diría, si Pablo viviera en nuestros días, tal vez no hubiese escrito esto. Y yo le digo, Pablo no tenía que vivir en nuestros días. Lo que Pablo escribió, lo escribió por el Espíritu Santo. Y te digo, el Espíritu Santo es Dios. Él es el que es desde el principio. Él es el que permanece para siempre, el eterno. ¿Y esto qué más es? Que su palabra no pierde vigencia. Que su palabra no es del pasado, no es del presente ni es del futuro. Su palabra es desde siempre y para siempre. Insisto, su palabra no pierde vigencia. Sí, había un desorden impresionante en la iglesia de Corinto, como lo hay hoy en el mundo cristiano. Porque si en algo admiraba la doctrina y la estructura de la iglesia católica en torno al matrimonio, era que el matrimonio era indivisible. No concedían el divorcio. Bueno, por eso eh, Enrique V, creo que era. Estoy un poco confundido. Ya lo aclaramos. Enrique VIII. Sí, a Enrique VIII le negaron el divorcio a la Iglesia Católica y por eso, de una u otra manera, Enrique VIII separó a la Iglesia eh, católica que había en Inglaterra de la Iglesia Católica Romana. Y entonces surge la Iglesia Anglicana. Sí, que es la Iglesia vigente hasta hoy. Su líder es el rey Carlos. Es decir, la iglesia anglicana está, desde ese tiempo, está bajo la autoridad y el liderazgo de los reyes de Inglaterra. Y vuelvo y repito, esto era admirable cómo se respetaba en medio de tantos errores doctrinales, de tantos errores doctrinales. Era admirable ver que se sostenía la iglesia católica en que el matrimonio era indivisible, en que no se aceptaba el divorcio. Pero hoy vemos todo lo contrario. No estoy cuestionando ni criticando a la Iglesia Católica, estoy cuestionando a todo aquel que dice ser creyente. Porque estos dos versículos que acabo de leer son para los creyentes, no para los inconversos. Óigalo bien. Y entonces Pablo le dice a los hermanos de Corinto que es un mandato del Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Él es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores.
Dice que es un mandamiento. Es algo que hay que cumplir, de obligatorio cumplimiento. La mujer no puede separarse de su marido. Y el hombre no puede separarse de su mujer. Óigalo bien. Y dice que si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Yo voy a contarle algo. La mujer estaba relegada, ¿no? Y estaba totalmente sometida a la voluntad del esposo. Sí, el esposo podía hacer con ella lo que bien le diera en ganas. Y más allá de cualquier cosa. Bueno, todavía vemos historias. Ah, de esos famosos feminicidios que se dan a cada rato. La mujer iba donde los papás y golpeada, maltratada, mancillada. Y en la casa le decían que volviera donde su esposo. Y ese seguía haciendo con ella lo que le daba la gana hasta que un día la mató. Y algo así, no hasta el punto del asesinato, pero sí algo así pasaba en el mundo judío y en la cultura de la humanidad en los diferentes pueblos antiguos, donde la mujer realmente no tenía valor, donde la mujer tenía que estar sometida al maltrato, a la humillación, a los vejámenes de su esposo, como si no tuviera derechos, como si solo tuviera obligación para con la sociedad y con su esposo. Entonces hoy vemos personas que dicen ser cristianos y llevan 3, 4, 5 matrimonios. No, y dice el pastor, si es exagerado, ¿quién se ha casado 4, 5, 6 veces? Sí, mis amados, esto es real. Y yo tengo que decirlo. Y le aconsejo por ahí derecho a usted, varón o varona, si una mujer lleva varios matrimonios, si un hombre lleva varios matrimonios y ahora se le presenta a usted como soltero, como soltera, con disposición para casarse, no le pare bolas, no le preste atención. Es alguien que es incapaz de resolver problemas. Es alguien que a partir de la primera dificultad, cuando se presente la primera dificultad dentro del matrimonio, inmediatamente tira la toalla. Y no le importa dejar todo por la borda. Ya lo hizo una vez, lo hizo otra vez, lo hizo muchas veces y lo seguirá haciendo. No sé si has comprendido. Pablo dice, este es un mandato del Señor. Y déjeme decirle que a Jesús los fariseos lo cuestionaron acerca del tema del matrimonio. Y le dijeron, maestro, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y es que en aquellos días, en aquella época, la mujer era dejada, la palabra repudiada es abandonada, separarse de ella. Sí, menospreciarla, dejarla tirada, por cualquier motivo. Y esto está en la ley de Moisés. Los fariseos estaban soportando esta pregunta, argumentando esta pregunta desde la ley de Moisés. ¿Y qué respondió Jesús? Jesús respondió con la escritura.
con la palabra que es antes que la misma ley. La ley es parte de la palabra. Pero los judíos estaban cuestionando a Jesús desde la ley civil dada por Moisés. Óigalo bien. Jesús le responde desde la ley ceremonial. Y lo dice así. Jesús respondió, ¿no habéis leído que al principio, que el que los hizo al principio varón y hembra? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirán a su mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que ya no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús está diciendo, no es correcto esto. ¿Por qué Moisés les permitió hacer esto? Jesús dice, por la dureza de los corazones de la gente. Cuando Moisés subió a la nube de Dios, entró en la nave de Dios, como lo quiere decir, cuando descendió habían sus pasado 40 días y 40 noches. Se habían hecho un becerro de oro, lo habían adorado y se habían prostituido en torno a ese becerro de oro. Las mujeres y los hombres entraron en lascivia. Así que cuando despertaron a la realidad, la esposa de Pepito Pérez, por decirlo así, se había acostado con 10, 12 hombres en ese transcurso. Con 3, 4 hombres, yo qué sé. Y a este hombre le tocaba recoger a esta mujer. Y empezaron problemas dentro del matrimonio. Entonces dice Jesús, Moisés les permitió por la incapacidad de perdonar, porque los hombres habían cometido los mismos pecados, los mismos errores que habían cometido las mujeres. Pero como el hombre tiene un corazón tan duro, bueno, valga este paréntesis, la mujer es más sensible a lo espiritual que el hombre. Cerramos este paréntesis. Por cuanto el hombre tiene ese corazón tan endurecido, Dios, para restablecer el orden, le permitió al hombre repudiar, rechazar a su mujer, separarse de ella. Pero Jesús dijo, así no fue al principio. Antes de que el hombre endureciera su corazón. Así no era al principio. Jesús está diciendo por la incapacidad que tiene el hombre de perdonar, de ver el pecado en los demás y no ver el propio. Por eso Dios le permitió repudiar, dar divorcio, carta de divorcio a la mujer. Óigalo bien. Pero Jesús le advierte a los fariseos, le advierte a todos, a toda la humanidad, a todo el que dice ser creyente. Y yo os digo, Jesús está por encima de la ley de Moisés. Moisés permitió dar divorcio, permitió repudiar a la esposa. Pero tiene que saber que Moisés nunca se separó de su propia esposa. Tenía un corazón sensible. Óigalo bien. Y Jesús dice, yo les digo, Moisés les dijo que sí, yo les digo que no. Yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser porque ella lo ha deshonrado sexualmente. Yo no sé si entendió esto. Cualquiera que repudia a su mujer, sin ella haber cometido adulterio, sin ella haber mancillado el lecho matrimonial, el tálamo, óigalo bien, y se casa con otra, comete adulterio. No sé si entendió esto, palabras más, palabras menos, el matrimonio es para toda la vida. Y en el único momento en que Jesús permite el divorcio como una concesión,
en que se repudia a la mujer es en que ella cometa adulterio. Pero si ambos hemos cometido adulterio, ahí está el punto. Ojo con esto. Si ella cometió adulterio y fue capaz de perdonarme, cuando ella comete adulterio, perdón, si yo cometí adulterio y fue ella capaz de perdonarme, y el matrimonio continuó, cuando ella comete adulterio, ¿yo puedo separarme de ella? No, porque ambos hemos adulterado, ambos hemos fallado. No sé si acaba de entender esto. Oh, qué fácil, qué chévere. Venía sonando esto cuando ya le estaba diciendo que el hombre podía divorciarse de la mujer cuando ella cometiera adulterio. Pero habiéndole ella perdonado ya una y otra vez los adulterios al hombre, el hombre no puede repudiarla porque ella haya cometido adulterio, porque él descubrió que hacía 5 años ella también había cometido adulterio. Recuerda que si ella cometió adulterio posiblemente fue porque tú la dejaste de lado, dejaste de mirarla, dejaste de amarla, dejaste de tocarla. Yo no sé si entendió esto. Pero Jesús es puntual. Y Pablo hace énfasis en su carta a los corintianos acerca de esto. La mujer no debe separarse del marido. Y el marido no debe separarse de su mujer, no debe abandonarla. Porque si se separan y se vuelven a casar, quedan en adulterio. Y la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Óigalo bien, aún más. Pablo deja claro que tanto el que se separa o la que se separa de su marido, ambos deben quedarse sin casar. Por eso Jesús lo dijo, si ella se separa, si él se separa, que ambos cometen adulterio cuando se vuelvan a casar. Así que en las iglesias cristianas, sean del orden que sean, llámense como se llaman, los recasados, en su mayoría están en adulterio. Se van a ir al infierno aunque digan aleluya, gloria a Dios. Aunque diezmen y ofrenden, se van a ir al infierno. Porque el matrimonio es para toda la vida. A no ser que uno de los dos haya fallado. Que uno de los dos haya mancillado, haya cometido fornicación, se haya acostado con otro hombre o con otra mujer, cualquiera de los dos. Pero habiéndolo hecho los dos, deben es perdonarse. Y hay que dejar claro, si se separa, dice la palabra, debe quedarse sola. Si se separa, debe quedarse solo. Ojo, perdónenme la palabra, pero se suele decir, no se debe quedar comiendo a la carta, no se debe quedar fornicando. Y en este caso, dice Pablo, es mejor que vuelva y se reconcilie con su esposa o se reconcilie con su esposo. Que esta palabra fortalezca tu vida matrimonial. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.